Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que día tras día podemos meditar en su palabra. En esta oportunidad seguimos meditando en el libro de Josué, el capítulo 9, cómo fue Josué. Israel fue engañado por la astucia de los gabaonitas, ¿no? Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado de Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían en el camino, para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos ahora de tierra muy lejana. Haceo pues ahora alianza con nosotros. Para abreviar el capítulo, vamos al versículo 11, dice: nosotros, la parte final, somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Y el versículo 14 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y el versículo 26, y dice: y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Aunque Israel había descubierto que fue necesaria la obediencia para vencer a Jericó y Ai, todavía debía aprender que necesitaba guía divina a cada paso del camino. Los gabaonitas solo causaron problemas a Israel. Además, la presencia de los gabaonitas en toda la región central de Canaán tuvo la proclividad de aislar a las tribus del norte de las del sur. Condujo a un sentimiento separatista y, por último, tuvo parte en la división del reino en tiempos de Roboam. La alianza con los astutos gabaonitas. Todos los reyes que estaban al este del Jordán, pueblos que habitaban en las montañas como en los llanos y toda la costa del mar Mediterráneo, como cuando oyeron la destrucción de Jericó y Ai, se unieron para pelear contra Israel. Los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, se dieron cuenta que Israel no era un ejército guiado por hombres, sino por Dios. Ante el temor de perder la vida, apelan a una diplomacia basada en la astucia y la mentira. Fingen ser embajadores y usan vestimentas engañosas. Han pasado muchos años de esta historia que nos cuenta la palabra de Dios allí de Josué y el pueblo de Israel. Así como Israel creyó a la mentira de los gabaonitas, de la misma manera en este tiempo, si no nos alimentamos y nos nutrimos de la palabra de Dios, somos propensos de creer la mentira de Satanás, quien susurra a nuestra mente y corazón, que no está llena de su palabra, diciéndonos: el mundo es mejor, todo es más bueno, es diversión. Así como lo veía Asaf en el Salmo 73, en la prosperidad de los impíos. Lo que bueno es recapacitar, así como lo hizo Asaf en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La ciudad de Gabaón estaba a 30 kilómetros de Gilgal. La mentira siempre se descubre. Dios ama la verdad. Podía decir aquel gran hombre David,
en el Salmo 51:6. Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Que realmente seamos así y podamos realmente amar la verdad. Esa verdad absoluta que Dios nos ha dejado en su palabra, enseñándonos el camino para poder andar en la verdad y poder realmente disfrutar la verdad de Dios en nosotros. Nosotros venimos, en el versículo 6 dice, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced ahora alianza con nosotros. Y Josué y los hijos de Israel duda que estén diciendo la verdad. Y le dicen, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Los príncipes del rey de Israel recordaban que Jehová les había prohibido hacer alianza con ningún pueblo en Canaán. Vamos a Éxodo, el capítulo 34, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios allí. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. Y aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijas, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harás fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Versículo 8 al 13, Josué les pregunta, ¿quiénes sois vosotros y de dónde vienen? Mienten al contestar, venimos de tierra muy lejana por causa de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que ha hecho a los reyes que estaban al oeste del Jordán. Pero hábilmente no mencionan las victorias sobre Jericó y Ai, como venían de muy lejos. Allí en el versículo 14 y 15 vemos el pecado de Josué y de los príncipes del pueblo. Actuaron apresuradamente sin consultar a Jehová. Qué bueno es. Nosotros en este tiempo Dios nos ha dejado su palabra, esa verdad absoluta para poder realmente instruirnos en ella y poder consultar para todo lo que hay en nuestra vida, en este tiempo, en nuestro camino, poder consultarle a Él. Tomaron, dice, de sus provisiones. Josué y los príncipes hicieron y juraron hacer un pacto de paz con ellos. 3 días después de esta alianza salieron los hijos de Israel y llegaron a la ciudad de los Gabaonitas con el deseo de matarlos. No los mataron los de Gabaón porque los príncipes de la congregación les habían hecho un juramento por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra ellos. Los príncipes le respondieron, ahora no los podemos tocar, pues les hemos jurado por Jehová, el Dios de Israel, y no querían desobedecer el mandamiento de Dios. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligado con su alma, con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Allí lo tenemos en Número 30, versículo 2. Ellos no querían caer en perjurio, lo que sería mucho peor. Leamos allí en Mateo, el capítulo 5, versículo 33, allí en el Sermón del Monte, el Señor nos podía decir, es dejar el dicho esto. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, es más de esto, de mal
procedes. Ahora los príncipes resuelven degradar a los gabaonitas a la condición baja y servil, ser leñadores y aguadores para la congregación y el altar de Jehová, una forma de evitar que el pueblo emparentase con ellos o sigan su idolatría. Ya en el versículo 23 vemos que Josué les había maldecido. No hay nada que podamos emparentar con las personas del mundo, sus hijos. Allí en la segunda carta de Corintios, el capítulo 6, versículo 14, y hasta el capítulo 7, versículo 1, vemos que el apóstol Pablo recuerda a los corintios y nos recuerda a nosotros el mandamiento de Dios para nosotros. No os unáis en yugo desigual con los impíos, con los incrédulos, porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia de la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto tiene que ver con el casamiento con personas inconversas o formar una sociedad con personas del mundo. Esto significa desobediencia al Señor y termina la vida de Cristo, la vida nuestra, la vida que Él nos ha dado en un verdadero fracaso. Allí el versículo 17, por lo cual dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. En la Escritura la separación es doble. Separación de todo aquello que es contrario a la mente de Dios. Separación para o hacia Dios mismo. El principio básico es que en un universo moral es imposible que Dios bendiga plenamente y use a sus hijos suyos que han transigido o están en complicidad con el mal. La separación del mal implica separación del mundo, de lo éticamente malo del presente sistema mundial en cuanto al deseo, motivo y acción. Separación de los falsos maestros a quienes se describe como utensilios para usos viles. Y la separación no es del contacto con el mal en el mundo o la iglesia, sino de la complicidad con el mal y de la conformidad a él. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poder realmente disfrutar su palabra, la cual nos indica el camino, a poder realmente no equivocarnos como se equivocó el pueblo de Israel. Su palabra es para indicarnos el camino. Y dice el versículo 7 del capítulo 7, versículo 1 de segunda carta. Así que, amado, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que a través de ella podamos nosotros en este tiempo andar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que el Señor les bendiga.